Urano entró en Géminis el 25 de abril pasado y se va a quedar ahí por los próximos 7 años. Así que vamos con calma. Antes de que te cuente todo sobre Urano en Géminis, necesito decirte algo que quizás nadie te está diciendo. Todo lo que estás leyendo en redes sobre este tránsito no necesariamente te va a pasar a vos. Y más aún, hay personas que en este momento están saliendo de un proceso intensísimo con Urano y lo que les espera ahora más bien son meses de calma, de acomodo, de integración, y ese o esa podría ser vos. Hoy no solo vamos a hablar del gran titular astrológico de los últimos días, vamos a aprender a leerlo de una manera que tenga sentido para vos, para tu carta, para tu momento. Y si tenés alrededor de 42 años, no te movas de este video porque hay algo muy específico que quiero contarte. Primero voy a darte un poco de contexto para ubicarte con toda esa información que anda por ahí. En astrología los planetas se dividen así muy a grandes rasgos y sin ponernos muy técnicos en dos grupos. Los planetas rápidos, que son como la Luna, Mercurio, Venus, Marte, y estos marcan, digamos, cosas más cotidianas, son activadores de ciertos eventos muy específicos, pero no son los que marcan los momentos más profundos. De esto en general podemos hablar otro día. Luego están los lentos, Urano, Neptuno y Plutón, y para este video podemos meter aquí a Júpiter y Saturno, que más que lentos es como velocidad media. Y estos planetas son los que realmente nos marcan de verdad, precisamente porque pasan despacio por partes de nuestra carta. Es decir, tienen tiempito de ir haciendo su trabajo. Entonces, cuando escuchas o lees cosas sobre Urano en Géminis, estás informándote sobre cosas en general de este tránsito, lo cual no está mal. A mí esto también me encanta porque nos cuenta sobre el contexto colectivo y las transformaciones que estamos teniendo a nivel colectivo, lo que pasa en el mundo. Y eso importa, claro, pero en tu mundo interno, en tu proceso personal, no necesariamente todo eso aplica para vos. ¿Cómo saber si aplica? Mirando tu carta astral, ubicando en qué casa está Géminis, si tenés planetas en Géminis o en los signos en cuadratura u oposición como Sagitario, Piscis, Virgo. Y recordá que esto es un tránsito de 7 años, así que el cuándo y el cómo van a depender mucho de tu carta en particular. Eso sí, cuando un planeta entra en un signo o en una casa por primera vez, aunque no hayan planetas, como que uno sí siente como un menioncillo, digamos, todos y todas, como que cambia el viento y hay algo que en el cuerpo sí que lo nota y hay un tiempo para ir procesando. Ahora sí, te presento a Urano, y lo mejor que te puedo decir para entender su energía es esto: Urano es el único planeta del sistema solar que rota diferente. Mientras los demás planetas rotan sobre un eje más o menos vertical, digamos, Urano rota casi como de lado, como rodando. Es literalmente el que hace todo diferente, el que lleva a la contraria. Su naturaleza siempre es la sorpresa, lo abrupto, la rebeldía, salir de la zona de confort, cortar lo que ya no sirve aunque no hayas pedido ese corte. Y pone a cada persona ante una dicotomía muy clara. ¿Me atrevo? ¿Me libero? ¿Hago algo diferente? ¿Honro mi propia singularidad aunque pierda estabilidad? ¿O me quedo donde estoy porque necesito pertenecer, cumplir, seguir el mandato? El tránsito de Urano nunca es bueno ni malo. En realidad ningún tránsito en sí mismo es bueno o malo. Es que va a depender completamente de quién sos vos. Hay personas que ante un tránsito así están en su salsa, se montan en la montaña rusa y hasta levantan los brazos, y otras que las obligan a montarse a esa montaña rusa y lo pasan fatal. Y estoy segura que conoces a estos diferentes tipos de personas. Lo mismo pasa con los tránsitos astrológicos. Ahora, Urano salió de Tauro, donde estuvo los últimos 7 años. Tauro es tierra fija, maciza, densa, y ahí Urano arremetió y fue intenso para esa energía porque como que chocaban. Importante saber que solo un par de días antes de que Urano entrara en Géminis, Urano y Venus se dieron un besito, tuvieron una conjunción, como si el cielo quisiera sellar ese proceso que pasó en los últimos 7 años. Venus es el regente de Tauro y se estaba despidiendo de Urano, digamos, de alguna manera. Hablando de cómo ahora valoramos cosas que quizás antes no nos imaginábamos, del valor del dinero, de nuestra relación con nuestro cuerpo, de cómo construimos seguridad. En ese último paso con Venus, probablemente de cómo nuestra manera de vincularnos cambió por completo en estos últimos años o en los próximos. Y ahora entra a Géminis. Y este es
otro cuento, porque Géminis es signo de aire, versátil, que va de un lado a otro, que le gusta vincularse, abre ventanas de información, conecta temas que incluso parece que no tienen nada en común. En Géminis, Urano como que coge carrerilla y esto nos lleva a ese gran relato colectivo, porque la astrología no habla de efectos, nos habla de relatos, nos cuenta una historia de lo que está pasando. Géminis rige la comunicación, el lenguaje, la información, los medios, la educación, la percepción, la manera en que conectamos unos con otros. Urano en Géminis está relatando la revolución que ya estamos viviendo hoy día. La inteligencia artificial es la expresión más visible de todo esto, es súper obvio, pero eso solo es la punta del iceberg. Hace 84 años, en el último paso de Urano por Géminis, lo que vino a revolucionar fue la televisión, entre muchas otras cosas. Pero con la televisión cambió por siempre la manera en cómo nos informamos, cómo percibimos la realidad. Esta vez, hoy, el escenario ya está cargado. Tenemos la inteligencia artificial, las redes sociales, crisis de desinformación y una humanidad que tiene acceso a más información que nunca, pero muchas veces no sabe qué hacer con ella. Hace unos días cambié de gafas. Cambié a progresivos, que son estos, que todavía no me acostumbro porque es como un lente, como que uno depende cómo mires, o sea, es como que la realidad está un poco distorsionada. Y cuando tomé el móvil, lo vi, o sea, mi visión, o sea, yo veo este móvil curvo, como esos relojes derritiéndose de Dalí. Y esa sensación de que como que se derrite, o sea, como que me sorprendió un montón porque no solo lo veo curvo, sino que yo lo siento curvo en mi mano. Pero el móvil no es curvo, el móvil no ha cambiado, es que lo veo curvo y lo siento curvo. En ese momento yo pensé inmediatamente en Urano en Géminis, porque en esa cantidad de verdades que van a aparecer, en cuántas versiones de la misma realidad vamos a ver circular, ¿cuál es la verdad? Pues depende de las gafas con las que mires. Y por eso el autoconocimiento, el propio centro, saber desde dónde es que yo estoy mirando es tan importante, porque si no, ¿cómo voy a saber si es verdad o simplemente está distorsionado por las gafas con las que estoy mirando? Está pasando un montón y estos días además bajé una app que lo que hace es como mostrar las noticias del mundo desde diferentes ángulos, como que evalúa diferentes medios de comunicación y te analiza como desde dónde están contando las cosas, y es muy impactante ver cómo cambian las versiones del mismo hecho según el medio, pero exagerado. En mi época de estudiar comunicación, pues esto uno lo sabía, pero es que ahora es demasiado obvio. O también podemos pensar en Instagram. Para mí entrar en Instagram es como subirse a un barco cuyo mar se va a desnivelar dependiendo de dónde uno mira. O sea, es como que si yo empiezo a mirar gatitos, es como que el barco se mueve y ahora solo veo gatitos y la realidad es solo gatitos, y yo pienso que esa es la realidad y de pronto le doy clic a los árboles y entonces se me mueve el algoritmo a una realidad donde solo hay árboles y ya no hay gatitos. A punta de clic se va construyendo nuestra realidad. Muchas veces ya dejamos de notarlo. Por eso el gran regalo y el gran reto de Urano en Géminis es cultivar el centro, el discernimiento, esa capacidad de recibir información sin que nos perdamos en ella. No va a servir de nada tener acceso a más si no sabemos cómo relacionarnos con lo que recibimos. La educación es otro gran tema que tiene que ver con Géminis, y siento que estamos en un momento de crisis y que tiene que tocar fondo para transformarse. ¿Cómo es que vamos a acompañar a las nuevas generaciones ante la inteligencia artificial? ¿Cómo sus cerebros pueden ganar capacidades en lugar de perderlas delante de este panorama? Y yo creo que eso lo iremos viendo durante los próximos años, y creo que este es un tránsito que también va a remover este tema. Ahora, vamos a lo personal, porque el contexto colectivo es el escenario, pero tu vida es la obra. Y como te dije al principio, puede ser que este tránsito no sea el más importante para vos. Abajo te dejo enlazado un vídeo donde explico cómo encontrar tu carta natal y cómo mirar en qué casa tenés a Géminis y si hay planetas ahí. Lo que sí te puedo adelantar por aquí es que si tenés la luna, el sol o el ascendente en Géminis, vienen unos años de movimiento real, de movilización. Un tránsito de Urano a la luna, por ejemplo, puede ayudarte a romper con patrones emocionales que te tengan atada o atado a maneras de ser que quizás ya están un poquito añejas. A la luna le encanta lo seguro, lo conocido.
Y Urano normalmente viene a preguntarte qué tan viva estás dentro de eso conocido que has construido. Entonces, puede ser que haya cierta dificultad porque en la luna estamos cómodos y cómodas, pero Urano viene a romper lo que ya no funciona. Si es al sol, probablemente te va a sacar tu parte más creativa porque va a venir tanta inestabilidad que no hay más remedio que aprender a surfearla. Y si tienes ascendente Géminis, bueno, probablemente viene como, no sé si necesariamente un cambio de identidad, pero a lo mejor es como una reafirmación de lo geminiano en vos, de cómo mostrarte al mundo y de cómo quizás ir integrando algo más genuino en eso geminiano que sos. Y si también tenés alguno de estos planetas o planetas en Sagitario, Virgo, Piscis, te aplica todo esto que te acabo de contar porque van a haber oposiciones, van a haber cuadraturas y se activan procesos con temas muy parecidos. Ahora, si tienes alrededor de 42 años, esto te toca de manera muy específica. Estás entrando o estás en medio de lo que se llama la oposición Urano-Urano, la famosa crisis de los 40. Yo acabo de pasar por ahí, así que te hablo con conocimiento de causa. Quiero decir es que no es una crisis. Bueno, sí es una crisis, pero es más como un despertar. Es como si algo en las células de repente integrara de verdad que estamos aquí de paso. Es como que si lo hubiésemos sabido racionalmente, pero pasando por este tránsito, como que el cuerpo entiende que estamos aquí de paso. Hay un libro que le da forma a todo esto de una manera que a mí me llegó súper profundo. Se llama, aquí lo tengo, Astrology and the Rising of Kundalini, de Barbara Handclough. Astrología y el despertar del Kundalini, y lo que ella plantea es que cuando Urano llega al punto exactamente opuesto al que tenía cuando naciste, que es lo que pasa alrededor de los 42 años, la crisis de la mediana edad, la crisis de los 40, o sea, todos los que tienen Urano en Sagitario, como que se activa una subida de energía Kundalini, y esa energía es la que está en la base de la columna y empieza a moverse hacia arriba. Y lo que me parece valiosísimo como de su mirada y el aporte que nos da es que dice que lo que nosotros en la cultura occidental llamamos crisis de los 40 en realidad no es una crisis, es como un impulso de poder, un proceso que la naturaleza tiene perfectamente diseñado para prepararte a vivir el resto de tu vida de manera más consciente, más genuina, más propia, más entera. La crisis no es el proceso, la crisis es no tener un marco para poder entenderlo o sostenerlo. Ella también dice algo que me parece fundamental, y es que si uno se resiste a ese proceso, si lo bloquea, está bloqueando uno de los momentos más naturales y propicios de toda la vida para despertar. Eso a mí me parece una razón hermosa para no huirle a esto, para no anestesiarla, para no apurar el paso. No sé si esto siempre se siente así como un despertar místico espectacular. Aunque me imagino que personas muy sensibles puede ser que sí, pero sí que es verdad que hay algo como eléctrico, muy uraniano. Esto podría verse como crisis de ansiedad, insomnio, y si estás pasando por ahí, quizás estos síntomas sean algo más profundo que está queriendo moverse. Lo que sí que es verdad es que en todos y sin excepción es un darse cuenta, es un despertar, de ver partes de una misma que se habían dejado en un cajón, de valorar otras cosas, de darse cuenta de que si no te la habías jugado, este es el momento. Y a veces eso hace que uno necesite tirar todo lo que había construido en la vida hasta ese momento. Y se los digo por experiencia propia, que soy las de Urano en Escorpio que acaba de pasar por ahí. Soy de esa generación que viene saliendo bien revolcada de estos últimos años. Si sos de este grupo, lo que se abre ahora quizás es más bien un periodo de acomodo, de integración, de lo que se removió. Aunque bueno, probablemente estás con la oposición Saturno-Saturno, pero ese es otro vídeo. Lo que quiero decir es que no todo tiene que ser terremoto siempre. Urano en Géminis va a estar 7 años. Así que se siente muy rápido ahorita, todo parece urgente, pero es un proceso. Las retrogradaciones van a ser momentos especiales para reflexionar, especialmente para quienes tienen tránsitos directos a planetas. Van a ser momentos para que puedas mirar hacia adentro. Los ingresos a signo casas, aunque no tengas planetas ahí, creo que se los había dicho antes, claro que se sienten, ya lo irás notando, pero una vez que pasa Urano y profundiza, pues no va a ser tan removidillo.
Y recordá que los tránsitos aislados no te cuentan un cuento claramente. Lo que importa es cómo ese tránsito dialoga con tu energía, con tu carta, con tu momento. Algo que es un sacudón para una persona puede ser el mejor regalo para otra. No hay tránsito bueno ni malo, como les decía antes. Los tránsitos vienen a enseñarte algo, a desplegar partes de vos que no habías permitido desplegar. Yo tengo un reel de estos en Instagram y para mí es como la mejor imagen. O sea, para mí los tránsitos son como esos helicópteros que nos manda Dios en medio de la inundación para salvarnos. O sea, es como son momentos para recordarnos que somos más de lo que hemos sido o vivido hasta ahora. Ya iremos viendo cómo se despliega este Urano en Géminis, que además se une con que Plutón está al inicio de Acuario, Saturno al inicio de Aries, Neptuno al inicio de Aries y ya casi Júpiter al inicio de Leo. O sea, 2026 es un año de inicio por todas partes. Y eso tiene mucha potencia. Estás en el camino del autoconocimiento, la espiritualidad y la astrología y te interesa seguir tratando estos temas desde esta mirada, suscríbete porque voy a seguir compartiendo más videos con esta perspectiva. Y si quieres una sesión de consulta astrológica para mirarte más de cerca, te dejo mis datos abajo. Con mucho gusto te acompaño. Contame en comentarios dónde tenés a Géminis en tu carta. Me encanta leer vuestras experiencias. Un abrazo.